En el mes de julio de 1969, el ser humano, por primera vez, pisaba la superficie lunar, cumpliendo quizás el deseo más grande que ha tenido. Pero no solo los astronautas descendieron por la escalerilla del módulo. Junto a ellos descendieron la inagotable necesidad del ser humano de explorar, de expandirse. También descendió la avaricia de nuestra especie, la destrucción de todo aquello considerado inferior a nosotros, los humanos. El ser humano, el sumum de la creación, piensan algunos. Para mí, el sumum de la imperfección y la avaricia. Soy Javier Díaz. Bienvenidos a la jaula de Pandora. Comenzamos. Y al igual que en cada uno de nuestros programas, comienzo presentando, saludando a los componentes del equipo. En esta ocasión, hoy solo cuento con el compañero, con Óscar Díaz, ahí a los mandos de la tecnología. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenas. Hoy un tema interesante el que vamos a tratar en el programa. Vamos a hablar de ese documental. El último programa hablamos de un documental que fue Mirlo. O sea, hoy vamos a hablar de Mirlo Rojo y en el anterior programa hablamos de Alternativa 3. Sí. Un documental, Alternativa 3, muy interesante y al igual que el que vamos a hablar hoy y a ver esos entresijos también, al igual que hicimos el anterior programa, vamos a desmigar, ¿no? a partir y ver al fondo de este documental de Mirlo Rojo. Antes de comenzar, y te pregunto, ¿qué te ha parecido este documental, Mirlo Rojo? La verdad que no me ha gustado mucho. No, al igual que el anterior, que tampoco te gustó demasiado. No, pero bueno, es que no sé, muy aburrido, tampoco me lo creo mucho. Bueno, pues vamos a comenzar y... ¿Cómo comenzar? Pues de la siguiente manera. Miles de espectadores de televisión española vieron el día 11 de enero del año 2004 al astronauta Neil Armstrong y a su compañero, el astronauta Buzz Aldrin, explorando unos edificios en ruinas en el mar de la tranquilidad de allá en la Luna. Había un cartel en estas imágenes sobreimpresionado que decía imágenes inéditas. Y se oía una voz, la voz de Juan José Benítez, que decía: esta fue la verdad, la única y secreta verdad. Aquel 21 de julio de 1969, Armstrong y Aldrin se alejaron escasos metros del módulo, filmando esta increíble construcción. Esta película, continúa diciendo Benítez, de 14 minutos de duración, jamás fue difundida por la NASA. Esto es parte de lo que comenta y dice en este documental en Mirlo Rojo Juan José Benítez, que es el director del programa donde se emitió, que era una serie, al igual que la del programa anterior de Alternativa 3, en este caso era un programa presentado por Juan José Benítez,
Y este, en el que emitió este documental de Mirlo 3, era el penúltimo programa de ese programa, nunca mejor dicho. Qué casualidad también. Sí, un poco, ¿no? Sí, igual que en el anterior. El penúltimo, el otro el El último. último, sí, sí. El programa, o este documental, que dirige Juan José Benítez y presenta, es uno en el que se nos presenta unas imágenes donde se ve a unos astronautas caminando entre las ruinas, unas ruinas pues medio caídas, derruidas, antiguas, en la superficie lunar. Es un hangar. Sí, una especie de hangar, es lo más parecido, ¿no? Y también en el documental se nos dan datos de la composición de las paredes, sí, y medidas y demás. Esto, según este documental, fue grabado en secreto durante unos minutos que no hubo conexión con la Tierra, parece ser, ¿no? Y aprovechando esa no emisión de imágenes de la superficie, ellos aprovecharon y grabaron las imágenes. Sí, se supone que era la misión que iban a hacer, en verdad. Sí, da a entender el documental que no iban a recoger piedras, sino que iban a ver ese que hangar. El fin único de esa exploración lunar, o sea, que, por cierto, hay que recordar que es la primera. Cosa curiosa que fueran directamente a eso en la primera exploración. Se supone que ya lo habrían visto. Sí, claro, mediante con los sondas, ¿no? Con las sondas y demás. Pero hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, y es, y me refiero a la carrera espacial en general, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y es que en esa época hay que recordar que la Unión Soviética no es que ganara, es que le sacaba muchísima ventaja, ¿no? Primer hombre en el espacio, primer satélite, primero en mandar un satélite no tripulado que orbitó a la Luna, primeras imágenes, o sea, le estaba machacando, vamos a decirlo así, a Estados Unidos, y de repente Estados Unidos le adelanta por la derecha a la URSS, y es lo que aún me llama más la atención, es que la URSS ya no deja de, o sea, abandona ese proyecto, ¿no?, que tenía espacial, de repente. ¿A ti qué te parece esto? Es raro también. Es muy raro. A mí me lo parece, con la ventaja que ya llevaban sobre los americanos. De repente, por ejemplo, se rinden a llegar también ellos, poner un hombre, pisar la superficie lunar. Me parece. Es raro, porque dice, bueno, nos han llegado los otros antes, pero vamos nosotros también, ¿no? Claro, pero, a ver, comenzando porque en muy poco tiempo Estados Unidos adquirió la tecnología, los conocimientos necesarios para realizar este viaje a la Luna, y digo entre comillas, sin ningún fallo o ningún accidente, por decirlo de alguna manera. Sí. Me parece extraño, ¿no? O sea, con el problema que habían tenido anteriormente para poner algún objeto en órbita, que no despegaban prácticamente. Sí, y de repente consiguen esta hazaña, este hito mundial, ¿no? Sin ningún tipo de fallo, con hay que recordar a quien nos oye que
la tecnología que llevaba el Apolo 11, o sea, cualquiera de los teléfonos más básicos que existen en la actualidad, o sea, son 100 veces más potentes que la instrumentación que llevaba el Apolo. O sea, Sí. eso es increíble, ¿no? Y las comunicaciones eran mejor que las de ahora. sí, por supuesto. Porque hay que recordar que el alunizaje fue emitido en directo. Claro. Para todo el mundo, que era el año 1969, y que se oía no, porque no había sonido, pero se veía a la perfección, ¿no? Sí, sí. No había ningún corte, nada. Claro, cosa que me sorprende muchísimo, puesto que aquí, en nuestro país, en España, años después, por ejemplo, yo nací en el 77, pues ya cuando era jovencito, en los 80, 85, veías el telediario que hacían una conexión en directo desde Madrid a Sevilla y se cortaba o había fallos en esa. Y desde la Luna, sorprendentemente. Es que hay mejor cobertura. Pues puede ser, ¿eh? Pero es que no tuvieron problemas por ejemplo, con la radiación, puesto que la Luna, al carecer de atmósfera, pues deberían de afectar, ¿no?, las comunicaciones de cierta manera, ¿no? O esto ya todo estaba estudiado por la NASA y... Me imagino, tendrían ya sus estudios claro, hechos. Pero es que, vamos a ver, Oscar, tú sabes que por mucho que tú planees algo, ¿no?, por mucho que valores todas las opciones de a que algo... Es la ley de Murphy. Siempre va a fallar aquello que no has pensado, o va a suceder aquello que no has pensado. Alguna cosa siempre sale. Y estamos hablando de viajar por primera vez a nuestro satélite, vamos a decir, otro planeta, porque lo es, ¿no? Un planetoide. Que vale, tenemos conocimiento de su atmósfera y tal, pero tampoco a ciencia cierta, porque no hemos estado allí. O sea, que tú puedes tener esos conocimientos, pero puede haber algo que no hayas valorado. Sí, bueno, hombre, se supone que ya con las sondas que mandaron y demás, pues ya han recogido datos suficientes, me imagino, para poder mandar la misión, ¿no? Pero vamos, siempre puede salir algo mal. Sí, y luego, a ver, tú y yo lo hemos hablado en multitud de ocasiones, porque siempre desde aquel día del alunizaje, aquel 11 de enero, del día 23 de julio, siempre ha existido vamos a decir, un debate muy acalorado sobre si el hombre llegó o no a la Luna. Tú y yo de este tema sí que hemos hablado bastante. Y yo es que tengo mis dudas, bastante dudas de que llegáramos. Bueno, por lo menos como se vio. Claro, pero es que es diferente. Yo también pienso que, a ver, sí, evidentemente. De hecho, no descarto que aún sigamos viajando allí. Lo que no acabo de creerme es eso que mostraron, ese directo, ¿vale? Creo que eso es un falso directo, o que fue emitido, digamos, en el mismo momento que sucedió aquello, ¿no? Pero no fue así como la verdad, ¿no? Cómo se llegó a la Luna. Sí, no, yo tengo mis dudas, la verdad. Aunque, bueno, ya sabemos que existe pues ese debate, ¿no? Está la gente a favor, mostrando pues sus pruebas, y los que están en contra o que creen que nunca sucedió eso, con también sus pruebas. De estas hay muchas pruebas. Claro. Pero, ¿crees que... Y no me refiero ya al documental en sí, ¿crees que puede haber
restos de una civilización o de construcciones allí en nuestro satélite? Pues no lo sé. Por poder puede haber, no lo sé. A ver. Es evidente que puede. Pero mira, y ahora mismo, en la actualidad, en el día de hoy, pues por ejemplo, con títulos como vídeos del viaje a la Luna censurados o construcciones en la Luna ocultadas por la NASA, pues por ejemplo en YouTube se pueden encontrar pues gran cantidad de vídeos que son en sí fragmentos del vídeo que es del que hablamos, de este que muestra Benítez en el documental Mirlo Rojo, ¿no? El documental, a mí hay una parte que me gusta mucho y es el comienzo, ¿no? Cuando él empieza a hablar de Mirlo Rojo. ¿Quién es Mirlo Rojo? Mirlo Rojo llama Mirlo Rojo porque son mirlos rojos en concreto, ¿vale? Hay que aclarar eso, que él denomina así a una serie de personas que a JJ Benítez se ponen en contacto con él y le ofrecen una serie de documentos y la grabación de lo que no. Algunas fotografías también salen. Fotografías, documentos, grabación de, vamos a decirlo así, lo que la NASA ocultó en aquel viaje, ¿no? Estos mirlos rojos de los que habla Benítez, en ningún momento da nombres, hay que aclararlo, y también hay que decir que el documental es posterior a la muerte, al fallecimiento de esas personas que se pusieron en contacto con él para los confidentes, vamos. Sí, esa persona que consiguió o le dio la información. Nunca se ha sabido quiénes eran estas personas. Él en el documental muestra una lápida. Bueno, yo no sé si esa lápida es auténtica o no, o simplemente él grabó junto a una lápida cualquiera de quien sea, ¿no? Porque supongo que si se viese esa, pondrá un nombre en la lápida, o que ponía Mirlo Rojo. Es absurdo, ¿no? No sé, no me he dado cuenta yo. No, es que no se ve. No. Claro, por eso lo digo, que sería absurdo no querer pues dar nombre a esos confidentes y luego grabarte junto a su lápida. Bueno, ya sea el muerto, nombre, tampoco le va a pasar nada, ¿no? Bueno, pero vamos a ver, yo también hay que decir que el documental, para aquel que lo quiera ver, es bastante entretenido, la verdad, y curioso. Hombre, da muchos datos y tal, pero vamos. Y que dentro de un montón de mentiras siempre hay alguna verdad. Sí, hombre, los datos que da del cohete y demás, me imagino serán verdad. Pues no, te equivocas, ¿no? Luego hablaré de Vaya, ello, hombre. Tampoco. Pues mira, de eso que lo que creía que podía ser más verdad. Claro, es que ahí está, es el desconocimiento o el no pues verificar ciertos datos, porque los das por hecho que no van a ser erróneos, ¿no? Un fallo. Pues mira, para seguir con el tema, quien primero habló a Benítez de esas supuestas ruinas en la Luna fue un señor llamado Carlos Paz Wells. Este señor, un peruano, habló con él en los años 70 y este individuo, Carlos Paz, asegura ser un contactado con unos seres además seres de otros mundos, en plural, no de otro mundo. Bueno, pues Carlos Pérez, este contactado, asegura o afirma cosas como, por ejemplo, estas son palabras textuales de este señor, dice: tenemos constancia de que los norteamericanos también conocen la existencia de las antiguas instalaciones de la Confederación. Vale.
me preguntarás, o te preguntará, al igual que los que nos están oyendo, es ¿quién son estos, la Confederación, ¿no? Pues vamos a ver, para definirlo así de una manera sencilla y entendible, diré que es una unión planetaria, pues muy parecida o muy al estilo de Star Trek, por ejemplo. ¿Vale? Y él dice que pues Estados Unidos ya conocía esas ruinas que él asegura son de esa unión planetaria, llamada Confederación. Y este señor, pues según cuenta, él dice que los guías, o sea, esos seres que están en contacto con él, le revelaron que los lanzamientos que fueron realizados por los distintos Apolos que estuvieron en la Luna, que hicieron una serie de lanzamientos de pequeñas bombas nucleares de pequeño tamaño o de pequeña potencia, fueron lanzadas y golpearon la superficie lunar, según la NASA, eran para comprobar pues si había sismos y demás, medir retumbar y demás, ¿no? Él asegura que no es el motivo ese que afirma la NASA, sino el motivo real era destruir esas ruinas, ¿no? Sí, eso lo dicen en el documental. Sí, pero en el documental no habla de ningún contactado. No, bueno, de contactado no. Lo que dice es que después de que hicieran las grabaciones, al poco tiempo mandan unos pocos misiles nucleares allí para destruirlo. Sí, eso es cierto. Habla de ello. Sí. Lo que pasa que él en el documental no cuenta o no dice que fuesen los Apolos quien lanzasen esas bombas, sino que fueron lanzadas, digamos, que deja sí, no dice, que fueron no dice quién. desde aquí de la Tierra, cosa que no creo. Bastante difícil, supongo. No especifica claro. Cómo. Bueno, este señor, todo esto que acabo de contar, este señor Carlos Paz, lo cuenta, ¿no? Y es recogido en un libro que fue publicado en el año 1976 y escrito, ahí vamos, por J.J. Benítez. Fíjate qué suerte. Y el libro titulado OVNIs, SOS a la humanidad. Entonces, ¿a ti qué te parece esto que te acabo de contar? Porque estamos hablando de que ya alguien, y el Benítez había escrito en un libro sobre ruinas y la destrucción de ellas en un libro del año 75. Con lo cual, y te pregunto, porque no recuerdo bien si en el documental en algún momento Benítez o esa voz en off que habla de vez en cuando nombra o dice cuándo le fueron entregados esos documentos o esas imágenes a Benítez. Porque creo que no lo dice. Pues no lo sé ahora mismo. Creo que no lo dice. Y entonces eso sería un dato bastante importante, puesto que, y aquí es lo que quiero que entienda tú y todos los que nos oyen, y es que Benítez ya había hablado de ruinas y de destrucción de ruinas en el año 75. Y hay que recordar que este documental fue emitido en el año 2004, con lo cual hay una diferencia de años para... Sí, pues, bueno. Puede ser que tuviera la información de antes y luego ya sacó el documental. Puede ser. Además, este libro, del que he comentado, este OVNIs SOS a la humanidad, Benítez, digamos, lo dedica, se centra en este señor, en Carlos Paz, y en una organización que se llama Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias. Allá vamos. Hombre, un nombre muy largo, hay que decirlo, muy largo y poco bueno, comercial. pero tiene pegada. Sí, no, eso es
bastante. Evidentemente, no hace falta que nombre quien dirige ese centro, ¿no? Paz, el señor Paz Wells, evidentemente creador, fundador, director, se dedica a todo, hace marketing, todo. Bien, vamos a hacer una paradita del tema principal de Mirlo Rojo y vamos a una de las secciones. Vamos a la sección que hoy tenemos también un tema bastante interesante. Ya veréis, voy a hablaros del caso de los niños rana. Todo esto en nuestra sección Sin Resolver. El día 26 de marzo del año 1991 fue un día festivo en Corea del Sur. El motivo, la celebración de elecciones municipales en todo el país. Y todos los colegios estaban cerrados, al igual que los negocios o las empresas del país. Ese día, sobre las 8 de la mañana, un grupo de niños jugaba cerca de la casa de Jong Ho-yam, uno de los niños de ese grupo de juego, ¿no? Un vecino al que al parecer molestaba el ruido de los niños, pues salió y los regañó. Y regañándoles pidió que por favor fueran a jugar a otro lugar porque estaban haciendo demasiado ruido. El grupo de niños, este grupo que jugaba allí, lo formaban niños que tenían edades entre 9 y 13 años. Todos ellos vivían allí en un pueblo, en el mismo pueblo, y eran vecinos del distrito de Dal-Sou-go. Sus nombres eran Wee Chou Wam, de 13 años, Chou Yong Yam, de 12 años, Chin Yam Jum, de 11, Park Chom In, de 10, y el último de ellos, el más joven, era Jong Sik, de tan solo 9 años de edad. Tras esta pequeña bronca del vecino, los niños decidieron no jugar en otro lugar, sino que preferían ir a coger huevos de salamandra y lo iban a hacer allí cerca, no muy lejos de la ciudad, en una montaña. Todos los niños decidieron hacer esto, salvo Chin Yam, quien prefirió regresar a su casa para desayunar y además cumplir con una advertencia que le había dado su madre de no alejarse demasiado de su casa, ¿no? Puesto que si no, pues le castigaría y prefirió no irse con sus amigos a recoger esos huevos de salamandra. La localidad donde vivían los niños es la localidad de Dague y es una localidad que está rodeada casi en su totalidad de montañas. Al oeste del pueblo se encuentra la más importante de estas montañas, es la más importante de la zona, la montaña Gwarjeong. Es una montaña no demasiado alta o con laderas muy escarpadas y que además los lugareños dicen se asemeja a un dragón, ¿no? De ahí viene el nombre de esa montaña. Aunque no es una montaña, como he dicho hace un momento, muy grande, muy alta, ni demasiado espesa, con peligrosidad de ser escalada, sí es una montaña donde en alguna ocasión es fácil perderse. Si no eres un lugareño o si
aún así, siendo lugareño, puedes tener un despiste y acabar, aunque temporalmente, perdido dentro de ese bosque que cubre la parte baja de la montaña, un bosque lleno de pinos y de maleza que puede hacerte perder durante un rato. Los niños, como he dicho antes, decidieron ir a recoger huevas de salamandra sin avisar a ninguno de sus familiares. El único que lo sabía era el niño que había regresado a su domicilio, y el resto de padres desconocían dónde estaban los niños. Por el motivo, llegadas las 6 de la tarde, los padres, ya preocupados, decidieron salir a buscar a los niños, aunque no tuvieron ningún éxito, no encontraron nada. Pasaron las horas y ante la falta de noticias ni el regreso de los niños, y solo faltando 10 minutos para las 8 de la tarde, los padres finalmente deciden dar aviso a la policía, quienes en un primer momento dijeron a los padres que los niños simplemente se habían extraviado en la montaña, habían tenido algún tipo de despiste y que no tardarían en regresar. El caso, curiosamente, rápidamente llegó a oídos del presidente del país. Por aquel entonces era Ron Tae-gu, quien él personalmente envió 300.000 efectivos entre policías y militares, y los envió con el fin de que colaborasen con la búsqueda de los niños desaparecidos. Y curiosamente también la búsqueda fue transmitida además en directo en la mayoría de canales de televisión del país. Bueno, ese primer día la búsqueda se alargó hasta bien entrada la madrugada, llegando a sobrepasar las 3 de la madrugada, y no encontraron ningún tipo de rastro ni ningún tipo de dónde podían estar esos niños, no encontraron nada para saber el paradero de ellos. A la mañana siguiente, ya la noticia de esta desaparición estaba en todos los tabloides del país, y con el paso de los días y con cada noticia publicada en los medios sobre el caso, crecían las teorías sobre qué había sucedido con estos niños. Entre esas teorías que comenzaron a circular, una de ellas decía que los niños habían sido secuestrados. Habían secuestrado por un grupo criminal dedicado a la extracción de órganos o vender los niños a familias que no podían tenerlos, y esto en esos días, en aquella época, en ese país era algo habitual. Ellos consideraban que era un negocio. En ese momento estaba en auge y fue la primera, evidentemente, debido a esto, de las teorías que fue divulgada, y extendida por toda la población. Otra de esas teorías que llegó a extenderse fue que estos niños habían sido raptados por un grupo de espías de su país, del país enemigo de Corea del Sur, que es Corea del Norte, y al ser secuestrados los habían llevado allí, al país de Corea del Norte, y nunca más regresarían. Incluso una teoría hablaba de ser secuestrados estos niños por extraterrestres. Pero la más curiosa de estas teorías que decía que los niños habían muerto a manos de un leproso. Bueno, esto está fundamentado en la creencia popular de ese país, de Corea del Sur, que atribuye un mito que ellos
conservan desde antiguo, que dice que el hígado de los niños puede curar o cura la lepra, con lo cual fue una de estas ideas que surgió, una teoría sobre qué había sucedido con los niños. En un momento, ninguna de estas teorías difundidas había ningún tipo de prueba para decantarse por una u otra. Los padres, junto al gobierno del país, llegaron a ofrecer una recompensa ofrecida a cualquiera persona que pudiese dar algún tipo de pista o lo llevase finalmente hasta los niños. Nadie respondió, nadie solicitó esa recompensa, nadie informó de ningún tipo de sitio ni de haber sido testigo de nada. En el país, cartones de leche, vallas publicitarias, tarjetas telefónicas, envoltorios de dulces, periódicos, todo el país tenía impresa las imágenes de los niños junto a el nombre de Fruit Boy, o traducido niños rana. Bueno, niños rana, ¿por qué? Es cierto que los niños no fueron en busca de ranas, como podríamos pensar. Los niños, como sabemos y he contado anteriormente, fueron en busca de huevos de salamandra. Pero las autoridades decidieron que el nombre era muy soso, hablando en términos de marketing, y era más llamativo los niños rana, con lo cual decidieron llamar al grupo de niños desaparecidos niños rana. Contar que, por ejemplo, como dato curioso, en el año 1992 se estrenó una película que lleva el título Fruit Boy, niños rana, y que cuenta este caso. Pues tras todo esto, tras los meses de búsqueda, un año después de la desaparición de los chicos, todavía los padres mantenían la esperanza e incluso creían que sus hijos estaban simplemente viviendo una aventura, se habían escapado y estaban, viviendo una aventura y que cuando decidieran, se cansasen o demás, regresarían alegremente y contarían esa aventura, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Un hombre que años más tarde estaba buscando por la zona de esa montaña donde fueron los niños, esa montaña que parece un dragón. Ese señor pues estaba allí buscando setas y de repente tropezó y porque su pie se había colado en un pequeño agujero que había en el camino, no había visto y metió su pie dentro. Bien, era un agujero, un hueco poco profundo y pues él al sacar el pie vio algo extraño dentro. Miró tras quitar un poquito de hierba y un poquito de tierra que había ocultando eso que dejaba verse, y su sorpresa fue descubrir pues un grupo, unos pequeños huesos. En principio él dice, son parecidos a los humanos, pero no sabía si eran o no. Pero esto rápidamente, esa duda que tenía sobre si eran restos humanos o de un simple animal, fueron despejados totalmente al ver la ropa de niño. Y evidentemente esto ya era la escena de un crimen.
Evidentemente el hombre corrió a avisar a las autoridades. Este señor, el que había descubierto esos restos de pequeños, de niños, a día de hoy todavía no específicamente se sabe si son estos niños rana desaparecidos. Este hombre, tras informar a la policía, a las autoridades, pidió permanecer en total anonimato, que sigue así hasta el día de hoy, ¿no? Él no avisó a las autoridades directamente, no se presentó en comisaría y dio allí la información, sino que lo hizo por teléfono. Él no quiso dar la cara y simplemente avisó a la policía de eso que había hallado y pidió no ser anónimo, ¿no? Ese mismo día, tras el aviso de esta persona, pues evidentemente la montaña estaba repleta de policías, investigadores y todos en conjunto en un esfuerzo por recopilar cualquier tipo de evidencia que aún después de tantos años pudiera encontrarse. Ese sitio, el sitio donde fueron hallados los restos de niños, es un sitio que solía estar, antiguamente pertenecía o estaba dentro de las instalaciones de un campo de tiro que pertenecía a la División de Infantería número 50 del Ejército de ROK de Corea del Sur, que más tarde se trasladó a una ciudad cercana. Pero ese traslado fue posterior a la desaparición de los niños, ¿vale? Con lo cual, una de las teorías es que estos niños pues estaban recogiendo esos huevos de salamandra y por accidente estaban el ejército realizando un ejercicio de tiro y pues alguna de las balas alcanzó a los niños y fueron muertos, y el ejército pues ocultó el hecho y hizo desaparecer y informar a nadie de lo sucedido, ¿no? Pero estos huesos, estos restos de humanos, de niños en concreto, aparecieron en un lugar raro. ¿Por qué digo raro? Pues ese lugar, esa zona ya había sido visitada, habían sido un lugar donde los grupos de búsqueda habían mirado, no una ni dos, sino más de 5 veces. Y no habían hallado nada, porque, bueno, ahora el hallazgo había sido en una fosa poco profunda, ¿no? Pero si los niños hubiesen sido enterrados en aquella ocasión, en la época de la desaparición, los grupos hubieran visto un montículo de tierra removida recientemente, algo que alguien había cavado y ocultado algo. Y eso no fue así, con lo cual a los investigadores les parecía muy raro a estos años posteriores desde la desaparición que los niños hubiesen aparecido en ese lugar, ¿no? Estos restos, los cadáveres de los niños, estaban cubiertos, algunos de ellos con sus propias ropas. Y además uno de ellos tenía las mangas de su jersey, estaban atadas, y los investigadores dicen que ese nudo que usaron para atarlas es un nudo que suelen ser utilizado en entornos industriales. Los investigadores, debido a ese nudo, a esto que acabo de comentaros, pues dedujeron que los niños o el asesino habían sido una persona que trabajaba en algún tipo de fábrica de la ciudad. Bueno, también otro grupo de investigadores llegó a la conclusión simplemente de que los niños simplemente habían muerto de hipotermia. Esto, si lo miramos
es un poco absurdo, puesto que los niños estaban enterrados, con lo cual es totalmente imposible que ellos mismos se enterraran después de morir de hipotermia, con lo cual se descartó totalmente. Había, como bien digo, varias hipótesis tras el hallazgo de los restos de los niños, y también había denuncias por parte de los familiares hacia la policía, puesto que los familiares decían que no habían tenido la más mínima precaución al hallar los huesos y sacarlos de esa pequeña fosa. Ni siquiera tuvieron decencia por ser restos de unos niños, cuidado, ¿no?, al hacerlo. Incluso llegaron a utilizar palas y fue más sacarlos sin más, como fuese, a tener precaución, pues, por si podían hallar cualquier tipo de pista, ¿no? Como bien digo, las personas del pueblo creían firmemente que era casi imposible que los niños se hubieran perdido, y ellos afirmaban que ya que los niños conocían perfectamente el terreno, esa montaña, y además matizaban que a pesar de conocer toda la montaña, en especial conocían ese lugar, el lugar donde fueron encontrados. Un programa de televisión coreana, llegó a realizar un experimento que a día de hoy es totalmente brutal, ¿no? Este programa de televisión tuvo la feliz idea de coger un grupo de niños, llevarlos hasta el lugar donde fueron hallados los restos de los desaparecidos, de noche dejarlos allí y sin ayuda y sin ningún tipo de luz, que llegaran o saliesen de la zona. Bien, el problema es que los niños lo consiguieron, o sea, no tuvieron ningún tipo de problema de llegar a sus casas, pero sin el más mínimo percance, ¿no? Cosa que también llamó la atención a los investigadores y mucho más a los familiares y personas de aquella ciudad. Además, hay que aclarar un dato que es bastante importante, y es que desde el lugar donde fueron hallados estos restos, aparte de si subiéramos un poquito a unas rocas o demás, podíamos ver en la lejanía la carretera que pasa por allí, por la zona cercana al pueblo, pero si no pudiésemos verla, sí, desde ahí se oye perfectamente, y más si tenemos en cuenta en la oscuridad, en el silencio de la noche, se oye perfectamente, con lo cual los niños, de haberse perdido, podían haberse guiado perfectamente hacia la carretera por el sonido. Eso los familiares se lo dejaron claro a las autoridades, porque seguían una y otra vez repitiendo que sus hijos no podían haber muerto simplemente por una hipotermia. Esto de que no murieron debido a una hipotermia luego fue ya aclarado tras el forense realizar a los niños un estudio. De los niños, todos habían sido golpeados en la cabeza y habían muerto por un traumatismo severo que había sido realizado con un objeto contundente, y incluso alguno de ellos tenía una perforación de bala, con lo cual esto dio al traste con la afirmación que tenía la policía de que simplemente los niños se habían perdido y muerto por hipotermia. Para más, decir que en ese estudio forense el médico encontró dentro del hueso del cráneo, había crecido moho por dentro, y esto el forense afirma que indica que los cuerpos habían sido enterrados
y en un lugar y luego llevados a otro, y que el moho había crecido por las lluvias, debido a las lluvias, ¿no? Y al ver permanecido algún tiempo no enterrado, sino a la intemperie, cosa que llama la atención, ¿no? Como bien digo, uno de estos cráneos de los niños tenía un agujero perfecto de bala. Además, había sido un arma, en este caso, de escopeta. Había sido disparado el niño por una escopeta. Y esto también llamó la atención de los investigadores, puesto que en Corea del Sur el ser propietario de un arma es bastante difícil, ¿no? Las autoridades llevan muy a rajatabla el tema de armas. Y esto llamó la atención en especial, puesto que no son muchas las personas que cuentan con algún tipo de licencia para tener arma. Por otro lado, aumentaron las sospechas sobre ese posible ocultamiento del ejército, debido a que un accidente fue el causante de la muerte de los niños por haber entrado al campo de tiro y luego fue ocultado este fallecimiento. Bien, el resto de cuerpos, de cráneos de los niños, como bien he dicho antes, tenían un certero golpe en la cabeza y esa fue la causa de la muerte. Y no hay mucho más que decir del caso. Es un caso que a día de hoy sigue sin resolver. Un caso que, como muchos de los que he contado aquí en este espacio, tiene muchos huecos, tiene muchos vacíos y cosas que no se ha realizado en principio una muy buena investigación. En la escuela de los niños, en la escuela Seoul Elementary, donde los niños cursaban sus estudios, sigue a día de hoy celebrando el aniversario de la desaparición de los niños, ¿no? Como un homenaje. Además hacen una ceremonia bastante solemne y demás. Como bien he dicho antes, ya he hablado del estreno de una película, pero más recientemente, en el año 2011, se estrenó otra que lleva por título Children, y en la que relatan pues todo también lo que sucedió en torno a esta desaparición de los niños rana, ¿no? Los niños rana a día de hoy pues tendrían unas edades entre 40, 30 y tantos hasta más de 40, ¿no? Pero esa aventura que decían los padres que ellos fueron a buscar, lamentablemente no fue así. Los niños nunca regresaron y lamentablemente los padres nunca van a poder saber qué sucedió realmente con sus hijos, quién fue el culpable. Solo tienen el consuelo de que encontraron sus restos y pudieron darlos una sepultura y saber el lugar donde descansan. Nada más que lamentar estas desapariciones que suelen seguir sucediendo a día de hoy. Los niños es una de las que mayor desapariciones sufren en el mundo, lamentablemente. Pues continuamos con el tema principal del programa, continuamos hablando del documental de Mirlo Rojo. Casi todo el mundo siempre ha sospechado que la NASA pues, nos oculta secretos, en este caso sobre la Luna, ¿no? El primero de estos secretos, es el motivo, según algunos, el motivo real del viaje allí a la Luna, ¿no? El segundo se debe, o ponen como ejemplo, pues
estos que son detractores, ¿no?, de la creencia de que el hombre estuvo allí en la Luna. Lo que ellos ponen de ejemplo es una serie de filtraciones ocurridas, ¿no?, pues, en conversaciones y pruebas que, según ellos, vienen a demostrar que allí los astronautas vieron algo más que piedras o que rocas, ¿no? De este periodista del que hemos hablado en este programa, de JJ Benítez, él escribió un libro sobre esto que acabo de comentaros, ¿no? Y hizo el documental. De Emilio Rojo, pues de alguna manera argumentando todos estas ideas de que allí en la Luna hay algo, hay construcciones, en este caso antiguas, ¿no? Incluso vida. Pues también hay que decir que hay gente que asegura que allí los astronautas se encontraron con seres de otro planeta. Benítez, el autor de este documental de Emilio Rojo, con él quiere, pues, hacerse cargo, como bien he dicho, de todas estas ideas, y él las mezcla aquí en forma de documental y da esa idea o dice que todo esto fue un militar norteamericano que, como ya hemos dicho antes, cuya identidad nunca fue dicha o nunca fue identificado, y que le reveló todo esto que cuenta en el documental, ¿no? Que era una información secreta y clasificada, según cuenta Benítez, ¿no? Él también, y esto también lo hemos hablado, el JJ Benítez comenta al comienzo del documental que todo esto lo ha hecho, o lo dice, tras la muerte de esa persona, de ese militar que le da o le facilita toda la información. Y luego, como ya hemos también comentado, se ve ese vídeo donde supuestamente, lo digo así, supuestamente se ve a los astronautas, a Armstrong y Aldrin, pues grabando esas ruinas antiguas que supuestamente estaban allí en la Luna. Pero yo creo bastante que es falso. Más que nada, por la estabilidad de la cámara me sorprende mucho. Sí, claro. Se supone que van andando, grabando con una cámara en la mano, me imagino. Sí, y que no hay gravedad, por lo cual... Y la cámara va perfecta, ya no se mueve, como si fuera puesta en una grúa. Claro, y bueno, a lo mejor tenía un estabilizador de imagen, ¿no? En esa... Claro. No sé yo, pero no sé. Pero sí, ahora te solucionaré ese tema. Además, en este documental también, y esto confírmamelo si me equivoco, él comenta que los astronautas, a la llegada allí a la Luna, al llegar a la Luna, vieron unos seres humanoides, aparte, sí. Además de las construcciones, ¿no? Sí, según dice en el documental, cuando bajan del módulo lunar, aparecen, no sé si dice el número, 4 o 5, no sé, bueno, un par de naves, uh-huh, y que se bajan seres, ¿no? Seres mucho más altos que nosotros, con un de blanco, así, un mono blanco. Uh-huh. Y cuando van a coger la cámara, de casualidad, para grabarlos, uh-huh, justo desaparecen. Bueno, Benítez asegura que este es el motivo por el que la NASA no ha vuelto, o el ser humano no ha vuelto a la Luna. Esos restos y el que estén allí, esos seres, ¿no? No humanos, vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, también dicen que por el camino, o sea, antes de llegar, también se encuentran
con una... objetos, ¿no? Sí, bueno, un objeto que luego dicen que la NASA dice que es un módulo de otra misión que estaba por allí. Puede, sí. Bueno, sí, es que sucedieron en el viaje del Apolo 11 y en el resto de Apolos que fueron hasta la Luna. Hay que recordar que el último fue el Apolo 17 y el viaje se realizó en el año 1973. Y a partir de ahí, de ese momento, no ha vuelto a ser, y voy a remarcarlo así, públicamente visitada por el ser humano, ¿vale? Porque no sé si por detrás, de manera no pública, siguen esas expediciones al planeta. Como bien digo, ha quedado claro que la Luna esconde secretos y misterios. De hecho, ya hicimos un programa hablando sobre la Luna. Y creo que haremos uno no dentro de mucho tiempo, puesto que hay muchos datos nuevos sobre la estructura y cosas de la Luna que habría que hablar de ello. Esconde la Luna secretos, misterios, y es que es normal. A nosotros, los gobiernos, en este caso hablamos del de Estados Unidos, nos tienen acostumbrados a esto, al ocultarnos, al pueblo llano, por decirlo de algún modo, lo que, según piensan ellos, no necesitamos saber, ¿no? ¿Para qué? Ellos ya, eligen que sí y que no necesitamos conocernos. Somos como niños, nos tratan como niños. Claro, entonces ellos nos dirigen y nos dicen cómo tenemos que pensar y todo, ¿no? En general, qué comer, qué ver. Claro. Bien, vamos a hablar un poquito de JJ Benítez, ¿no? Puesto que es un escritor muy famoso. Hay que contar de él, pues, que su verdadero nombre, por si alguien no lo sabe, es Juan José Benítez López, que como no suele poner López en ninguno de las firmas de sus libros ni demás. Este señor, Juan José, nació en Pamplona, es español, ¿no? En el año 1946, y él es periodista y sobre todo es mundialmente conocido, pues, por todo lo que esté relacionado con el tema OVNI, ¿no? Con la ufología, por lo general. Él se hizo muy famoso. Una de las sagas que él ha escrito más famosas o que más se conoce mundialmente es ni más ni menos que Caballo de Troya, que también daría para no un programa sino varios hablar de esta saga, ¿no? Para aquellos que nos escuchan y no conocen Caballo de Troya, la saga, pues decir que en ella cuenta un supuesto experimento con viajeros o de viajes en el tiempo, en donde una serie de militares viajan hasta la edad o la época de Jesús y interactúan con y todo ello también cuentan en los libros que es gracias a otro, vamos a decirlo así, otro mirlo rojo, que le facilita toda la información sobre este viaje a la época de Jesús, ¿no? Y él, JJ Benítez, lo cuenta en esta saga de libros, Caballo de Troya, que se hizo muy famosa, sobre todo por el hecho de ese supuesto viaje, ¿no? a la época de Jesús. Bien, JJ Benítez, pues evidentemente ha realizado trabajos en televisión, ha participado en multitud de conferencias, ha escrito artículos tanto en revistas como en prensa, sobre todo prensa especializada en todo el tema ufológico, misterios y demás, ¿no?
Y es un escritor, un personaje público que ha sido criticado. Ha sido criticado en ocasiones por sostener posturas de índole pseudocientífico, ¿no? O por mantener teorías de estas llamadas conspiranoicas, tales como, pues, por ejemplo, que el hombre y los dinosaurios convivieron en el tiempo. O otra de estas teorías que él difunde o cree es que un poder mágico, por ejemplo, permitió transportar las estatuas de Isla de Pascua, ¿no?, hasta su lugar, ¿no?, de colocación. Y, por ejemplo, también él tiene la creencia de que el pueblo Dogon, esta tribu, tuvo un contacto con una raza extraterrestre, ¿no? Los dogones, no sé si te suenan, Óscar, sí, este pueblo. Poco. Bueno, pues para ti y para aquellos que nos oyen, que no conozcan, les comento un poquito quién es este famoso, porque es bastante conocido en el tema del misterio, el pueblo Dogon, ¿no? Es un pueblo que es un grupo étnico que vive en la región central de Mali, ¿no? Entre los años 1931 y 1966, un antropólogo que era de origen francés, de nombre Marcel Grauyer, él visitó la zona, visitó este pueblo y pues estuvo estudiándolos, ¿no? La sociedad y cómo vivían, ¿no? A finales del año 1946, este antropólogo, Marcel, pasó 33 días encerrado en una choza con el chamán del pueblo de los Dogones, que ellos llaman Ogón, ¿vale? No lo llaman chamán como tal, es un Ogón, bien. Y este Ogón, este chamán, fue quien durante esos 33 días, pues quien le informó, pues de todo la parte que habla de su pasado, ¿no?, como pueblo, de estos supuestos extraterrestres que les visitaron y les dieron conocimientos, ¿no? Por ejemplo, este Ogón contó a Marcel que, por ejemplo, ellos ya conocían que la Luna era un lugar seco y estéril, ¿no? Porque esto que voy a contar es lo que a ellos, al pueblo Dogon, contaron todos esos seres que visitaron la tribu. También ellos, estos seres que visitaron a los Dogones, les dijeron que, por ejemplo, el planeta Júpiter tenía 4 lunas. Por ejemplo, les dieron a conocer los anillos de Saturno y además aseguraron que Sirio, la estrella Sirio, es un sistema triple, cosa que no conocía todavía, no era conocido, ¿no?, a nivel astrofísico de los astrónomos, y que pues este triple sistema de estrellas, 2 de ellas eran gemelas, ¿no?, y que la tercera de esas estrellas era 4 veces más liviana que las gemelas. Vamos a ver, esto es muy difícil de saber, pero curiosamente es así. La pregunta sería cómo los dogones llegaron a tener estos conocimientos. Y estamos hablando de una tribu, o sea, chozas de barro y demás, y en medio de la sabana, con lo cual también esto está reflejado en libros que evidentemente escribió luego este científico, Marcel, ¿no? Y es una de las creencias o de estas conspiraciones que JJ Benítez defiende. Pero no se queda aquí con esto del tema Dogon.
Él también afirma, JJ Benítez afirma que, por ejemplo, el Arca de la Alianza era realmente un arma de destrucción masiva. Bueno, yo ahí casi que coincido con él, la verdad. Hombre, tiene su aquel, sí. Y también hay que decir que JJ Benítez no solo ha sido criticado, sino también ha sido acusado. Y además en varias ocasiones. Ha sido acusado de plagio, sobre todo porque le acusan de haber copiado en varios libros suyos, por ejemplo, páginas enteras de un libro, del libro de Urantia, que además, en esa acusación remarcan que esto además lo hace sin mencionar pues esa fuente de donde fueron copiadas las páginas. El más célebre de estas copias quizás sea el que hizo en uno de los libros de la saga de Caballo de Troya, donde copia directamente todas, palabra por palabra, pues, páginas del libro de Urantia. Benítez, Juan José Benítez, evidentemente ha negado estas acusaciones, no solo una vez también, sino en multitud de entrevistas y demás, ¿no? Además de por plagio, se le ha acusado de perpetrar fraudes. Bien, te explico esto, ¿vale? Empezando, en este caso, por el vídeo del que hemos hablado ya a lo largo del programa, que es el presentado en Mirlo Rojo, ¿no? Bien, tú antes has comentado que sí creías que los datos que daban en Mirlo Rojo, en el documental, eran ciertos, ¿no? Bueno, te he dicho, me imagino que serían auténticos. Sí, no, sí, pero eso, evidentemente, yo también hasta ¿Por luego qué te van a investigas. mentir en eso? Bien, pues mira, por ejemplo, da la ubicación del lugar de alunizaje lo da mal en el documental. También da datos erróneos sobre la telemetría biomédica de los astronautas. Por ejemplo, también da erróneamente la velocidad de escape del módulo, con lo cual no es uno, sino varios de datos que no son correctos. Con lo cual, eso resta credibilidad a JJ Benítez, de cierto modo, ¿no? De cierta manera. Hombre, sí. Pues por lo menos eso, que te mientan en eso. Él, por ejemplo, ya hemos hablado también de ello, es este supuesto espía, ¿no? Que le facilita todos esos documentos que en ocasiones dice que es un militar, un alto cargo militar, y en otras ocasiones dice que es un ex agente de la CIA, con lo cual, no sé, es también algo, sobre todo, por lo menos curioso, ¿no? Por ejemplo, hay un periodista de nombre Luis Alfonso Gámez que asegura que da igual, Mirlo Rojo, esos Mirlos Rojos que él nombra Benítez, nunca existieron. O sea, nunca existieron porque él ha dedicado bastante tiempo a investigar quiénes eran esos Mirlos Rojos, y no es que no haya logrado saber la identidad concreta, sino es que no ha encontrado nada absolutamente, ¿no? Como bien he dicho, el documental que nos muestra Benítez, Mirlo Rojo, pues contiene errores pues, en la información, y también decirte que en casi todos los aspectos técnicos que da sobre la misión o el programa espacial, ¿no? Por ejemplo, uno muy concreto que matizo es que da datos erróneos sobre el funcionamiento del cohete Saturno V. Él da bastantes, o más concretamente en cuando hace descripción del funcionamiento, da bastantes datos que no son correctos, ¿no? Y bueno, ya si nos centramos en el vídeo que nos muestra el Mirlo Rojo, pues hay cosas que no son bastante, o sea, no concuerdan. ¿A qué me refiero? Por ejemplo,
pues al mirar a los astronautas que se ven, el comportamiento físico es raro, tanto de los astronautas como de los objetos físicos que se ven en el vídeo, ¿no? No concuerdan con lo que sabemos de la Luna, ¿no? De su atmósfera, de su gravedad y demás, ¿no? No debería ser el comportamiento como se muestra en el vídeo. Además, y esto también hay que matizarlo, hay fallos en lo que son el traje que llevan los astronautas, ¿no? Hay cosas que no concuerdan con lo que es un auténtico traje de astronauta. Bueno, ya te tienes que fijar. Ya, pero y sobre todo si, como afirma Benítez, esos astronautas que muestra el vídeo son Aldrin y Armstrong, ¿no? Porque podemos comparar una imagen con otras, ¿no? Y ver que no son igual los trajes, ¿no? A hablar más de JJ Benítez y no todo malo, ¿no? Pues también hay que decir que a mí es un escritor que me gusta bastante, ¿no? Y hasta esta investigación le tenía como bastante fidedigno en todos los datos y todo lo que él dice, ¿no? Ahora ya me quedan mis dudas, Me quedan mis dudas, puesto que incluso Caballo de Troya, digo, uy, qué curioso, puede ser verdad, ¿no? Pero habría que hacer una pregunta. ¿Por qué eligen esos agentes que son arrepentidos, por decirlo de alguna manera, a él, a JJ Benítez, para facilitarle todos esos documentos? Todos le eligen a él. Los documentos de Caballo de Troya, los de Milo Rojo. Es un poco raro también. Sí, ¿no? Bien, JJ Benítez ha escrito y ha publicado más de 50 libros, hay que decirlo, y además de todo tipo de libros. Mira, voy a daros algunos nombres de estos libros que ha publicado. Por ejemplo, ha publicado ensayos como, por ejemplo, Los astronautas de Yahvé en el año 1980, El testamento de San Juan en el año 1988, Magia Fe en el año 1994 o Cartas a un idiota en el 2004. Y no solo se ha quedado en ensayos, esto solo es un ejemplo de los ensayos que ha escrito. También ha escrito poesía, ha publicado el libro de poesía, especialmente uno, en concreto uno que se titula A solas con la mar. Fue publicado en el año 1990. Curioso, también ha publicado novela policíaca con un título bastante llamativo, que es El Papa Rojo, la gloria del olivo, publicado en el año 1992. Y también, esto me llamó la atención bastante a mí, es que también ha publicado no solo uno, sino varios libros de filosofía, sobre filosofía. Por ejemplo, Sueños en el año 1982, La otra orilla en el año 1986 o A 33.000 pies en el año 1997. Me llama la atención, sobre todo... ha tocado todos los palos, vamos. Sí, sí. Prácticamente. Le ha faltado el terror, ¿no? Sí, sí. O la ciencia ficción. No, ciencia ficción, bueno, podríamos catalogar así, por ejemplo, Caballo de Troya, ¿no? Sí, claro. O sea que a mí concretamente me sorprende la poesía, ¿vale? Pues puesto que yo escribo mucho, pero poesía, la verdad, o tienes un don para... O sea, es, yo creo, bastante difícil, ¿no? Al igual que escribir humor, ¿no? Creo que es más fácil escribir y drama, hacer llorar mediante ese libro, o sea, que escribas, hacer llorar a alguien que hacerle reír, ¿no? Sí. Puesto que no hay esa... No sé, no se te ve, es bastante más difícil hacer reír. Y yo creo escribir para comedia y poesía, sobre todo, ¿no? La filosofía, bueno, yo, sabes que digo muchas veces que podemos filosofar todos, ¿no? Creo que no hace falta tener un título, y perdónenme aquellos, si hay alguno que nos escucha, tiene título en filosofía, ¿no? Porque para mí la filosofía, y ahí espero algún comentario seguro, es pensamientos, ¿no? Y no me refiero a
a estudiar filosofía antigua, ¿no? A los grandes filósofos de la historia, ¿no? Sino a alguien escribir filosofía a día de hoy, ¿no? Es plasmar tus ideas, tus pensamientos. No es... y ahora sí que me va a matar. No es ciencia. Ojo, que a mí me gusta la filosofía, ¿no? Yo, además, nuestros oyentes verán que yo siempre, al comienzo del programa, y aquí mis compañeros, hoy estás solo, Óscar, pero Ricardo también, pueden daros fe de que yo esa entrada del programa la llamo filosofar. Con lo cual, bien, pues vamos a hacer otra paradita para irnos a una de nuestras secciones. Vamos a irnos a la sección de recomendaciones, donde hoy, como no está nuestro compañero, voy a ser yo quien hable en esa sección, y os voy a contar sobre, como no, libros que hablan de esos misterios de la luna. Así que vamos a recomendaciones. Hoy en esta sección, en recomendaciones, y aprovechando el tema principal del programa, voy a recomendar libros sobre la temática de la luna. El primero de estos libros que me gustaría recomendaros lleva por título Los primeros hombres en la luna. Los primeros hombres en la luna es una novela de lo que antiguamente hubo una época llamaban romance científico, ahora llamado ciencia ficción, y es un libro, una novela escrita en el año 1901 por el conocidísimo británico H.G. Wells. En el libro, H.G. Wells relata el viaje a la luna por parte de dos protagonistas, ¿no? Uno de ellos, un empobrecido empresario que es Mr. Bedford, y su amigo, el brillante pero excéntrico científico, el Dr. Dabor. El Dr. Cabot, en la revista, es el creador de una sustancia antigravitatoria que él ha obtenido pues a base de mezclar helio con una serie de metales fundidos, y en la novela él bautiza como cobarita. Pues con esta sustancia es la utilizada para construir una rudimentaria nave espacial que lleva a estos dos aventureros hasta la luna, ¿no? Y allí pues comienza la aventura, puesto que allí son recibidos por unos grupos de extraterrestres que son la civilización que vive allí y que habita en las cavernas de la luna, ¿no? Y H.G. Wells es en esta novela donde acuñó el término selenitas, llamando así a estos grupos de sociedad que vive allí, ¿no? Esta novela puede interpretarse de muchas maneras, pero bueno, los críticos, o los principales críticos, dicen que habla sobre opiniones políticas de la época, sobre todo estas políticas que la época del imperialismo llevaba e infundía, ¿no?, a la sociedad con normas estrictas, y según algunos críticos, es una crítica esta novela sobre ese gobierno de aquella época, ¿no? También el trasfondo es y eso sí que es más que evidente, es el choque de civilizaciones, ¿no? Es otra crítica al descubrimiento de América, ¿no? Ese choque de civilizaciones que hubo aquí en nuestro planeta al ser descubierto el continente americano, pues él lo lleva allí, al espacio, ¿no?, a la luna, donde chocan esas dos civilizaciones,
los terrícolas y los selenitas, ¿no? Pues como en la Guerra de los Mundos, H.G. Wells hace alusión a que la civilizaciones no humanas, que pueden reflejar esas de las que él habla en sus novelas, en La Guerra de los Mundos, en esta en concreto, esas sociedades que él presenta, esas sociedades extraterrestres, que pueden ser un reflejo de nuestra sociedad en un futuro, ¿no? Es lo que él quiere mostrar en estas novelas. Otra novela que lleva por título La conspiración lunar, vaya timo. Esta ya es una novela escrita más recientemente, es del año 2009 cuando fue publicada, y fue escrita por Eugenio Fernández y publicada por la editorial La Eufetoli. Este libro es un libro donde, a modo de sátira sobre todo, el autor intenta desmontar el bulo de que el ser humano nunca llegó a la Luna. Ese bulo que es tan usado, dicho por muchos grupos, pues él aquí lo intenta desmontar por completo, ¿no? Para hacer esto, el autor pues elige solamente 50 hipótesis de las muchas que hay, y estas las utiliza para desmontar ese bulo, ¿no? El de que el hombre nunca llegó a la Luna. Es un libro entretenido, un poco pues llegando a veces en un poco absurdo, pero entretenido y divertido. Uno más serio, del que quiero hablaros ahora, lleva por título Conspiración en la Luna. Este libro fue escrito por José Lesta y publicado por la editorial Aguilar en el año 2007. En este libro el autor nos habla, sobre todo, se centra en la desaparición de las filmaciones originales del alunizaje, del primer alunizaje que el ser humano hizo en la Luna, y él se centra en esa desaparición, el por qué, y encontrar algún tipo de explicación a qué pasó y por qué se llegó a desaparecer, ¿no? En la contraportada pues podemos leer preguntas que el autor hace, como ¿qué sucedió con el programa lunar ruso? Una pregunta bastante interesante. O también pregunta hasta qué punto tuvieron influencia los nazis en el desarrollo del sueño americano de poner un pie en la Luna. Bueno, pues todo esto él lo desarrolla en la novela y es entretenida, seria y con muchos datos, ¿no? Para luego reflexionar, ¿no? La otra cara de la historia, misterios y enigmas de la historia, es otra de estos libros que quiero recomendaros. Este libro, escrito por Miriam del Río y publicado por la editorial Luciérnaga en el año 2021, es muy reciente. Aquí la autora nos hace preguntas, ¿no? Ella pregunta: ¿crees conocer todo lo sucedido durante la expedición de Shackleton a la Antártida o sobre el alunizaje de la Luna? ¿Sabías que en la colina vaticana crecía una hierba alucinógena? ¿O que una de las integrantes del grupo de música ABBA tiene un pasado nazi? Pues este libro no se centra únicamente en la Luna, hace una mezcla, toca varios puntos de estos misterios y conspiraciones mundiales, y es muy entretenido, puesto que yo, por ejemplo, no conocía esto de que en el Vaticano, en la colina junto al Vaticano, pues que creciese algún tipo de planta que fuese alucinógena, ¿no? Y ni tampoco que esta mujer integrante de ABBA tuviese algún pasado o tuviese algo que ver con los nazis. Es muy entretenido, se sale un poco de lo habitual, puesto que tampoco está escrito, digamos, en un estilo muy serio, es
con un lenguaje muy comprensible, muy para todo. No hace falta tener ciertos conocimientos, ningún conocimiento sobre ningún aspecto de historia ni demás, puesto que es más un libro que nos introduce en estos misterios para que luego llamarnos la atención y que nosotros mismos indaguemos y busquemos más sobre aquel que nos ha llamado la atención en concreto. Y no quiero extenderme más en la sección. Os recomiendo estos libros, todos, cada uno tiene su estilo, pero si os gusta la conspiración, si os gusta el misterio sobre todo, son libros que os van a gustar. Y vamos con este último bloque del programa. Y Óscar, antes hemos hablado, me has preguntado que algo así parecido a que tenías una duda, a ver de dónde había podido sacar la idea de este documental JJ Benítez. Bien, pues de eso es de lo que voy a hablar ahora. Y decir que la sacó de un libro que llegó en el año 1979 a las librerías españolas. El título de ese libro es Bases de ovnis en la Tierra. Bueno, su autor es un hombre llamado Douglas O'Brien y él decía ser un espía de la CIA, un espía arrepentido que se había afincado aquí en nuestro país, en España, y que había firmado el libro bajo un seudónimo, el seudónimo de Javier Esteban. Cuando O'Brien escribió el libro, tenía solamente 21 años, fíjate, o sea, y él hizo creer que era un espía, ya con bastante más años, evidentemente, y le creyeron. Fíjate que él, el autor, pues para escribir el libro, o dentro del libro, mejor dicho, todo lo que cuenta, él lo salpica de accidentes ovnis, de asesinatos. Y fíjate qué decía. Luego, tras descubrirse el engaño, por llamarlo de alguna manera, ¿no? El propio autor decía: para escribir la novela era preciso crear historias con fechas, con lugares, etcétera. Y para evitar esta tarea de tener que inventar miles de datos, pues simplemente acudí a la hemeroteca y tomé nota de miles de diversas fuentes, de periódicos, de revistas, de todo lo que caía en su mano sobre el tema que quería escribir. De esta forma, pude incluir datos auténticos de sucesos ocurridos, tales como accidentes de aviones militares, detenciones de espías o casos similares, ¿no? Esto es lo que el autor, O'Brien, cuenta en una entrevista, ¿no? Como bien digo, todo su libro, este libro Bases de ovnis en la Tierra, él lo salpica con accidentes de ovnis, asesinatos, espías, un montón de cosas sacadas de esos legajos antiguos, de periódicos, de revistas. Y fíjate lo curioso, varios ufólogos, entre ellos algunos con cierto renombre dentro del mundo de la ufología, contactaron con él. Pero contactaron con él creyendo que hablaban con un ex agente de la CIA, y simplemente O'Brien les siguió el juego. Les siguió el juego hasta ver, así, una broma, ¿no? A ver hasta dónde llegaban estos ufólogos que contactaron con él, ¿no? Fíjate que algunas de las historias de ese libro, que como creo que ha quedado claro, el autor dice, son inventadas, ¿vale?
aunque hay datos ciertos, pero él no cuenta el suceso completo, sino usa unos sucesos para adornar la historia, ¿no? Para darle más credibilidad. Bueno, pues algunos de esas historias que hay en su libro acabaron siendo publicadas en periódicos, en revistas, sobre todo en revistas. Él especifica que en revistas de tema esotéricos, ¿no? Y fíjate, también en libros, sobre todo evidentemente de temática ovni, y además en estas publicaciones que hicieron sobre lo que cuenta O'Brien en su libro, las firman o afirman son hechos reales, con lo cual fíjate cómo comprueba la gente, ¿no? que es verdad o no. Es que es increíble, ¿verdad? Sí, lo mirar un poco, ¿no? No hacen buen periodismo ni buena investigación para nada. Es un corta-pega, ¿no? Copia-pega de esos que ahora... A ver, es que es vago eso, ¿no? Porque yo, por ejemplo, para el programa, pues investigo además en artículos en inglés, en documentos en ruso, sobre todo en ruso y en inglés, la verdad. Y no me quedo con nada, no cojo un artículo o un informe y digo, tal cual. Esto es verdad, ya está, ¿no? Claro. Hay que mirarlo y bien. Y lo cuento además tal cual. Compruebo los datos, miro busco en otros idiomas, sobre todo porque evidentemente es donde más se puede encontrar, que es en inglés y en ruso, porque ahora que hay esto de la libertad, ¿no? Eso que han publicado, igual que Estados Unidos, pues han hecho públicos muchos documentos, pues en Rusia o en ruso hay muchísimos casos y noticias y demás y curiosidades que no son tan conocidas como todo Sí, que se han ido desclasificando, ¿no? Claro, se han desclasificado porque Rusia, y esto lo hablamos en el programa que hablamos sobre Rusia, siempre ha sido, al igual que China, por ejemplo, muy hermética sobre todo lo que sucede dentro de su país. Nos enteramos ahora ya más, pero en aquella época, sobre todo si hablamos de la Guerra Fría, ¿no? Y cuando estaba Europa dividida en dos por el muro de Berlín, evidentemente aquí no llegaba nada. Claro. Entonces, ¿por qué digo que JJ Benítez voy a decirlo así, ¿vale? Para no ser muy... se inspiró para el documental en este libro? Bien. Pues, por ejemplo, el autor en esa novela cuenta que tras descubrirse, esto es lo que pone en el libro, que tras descubrirse 5 bases o lugares de estacionamiento ovni en la Luna, Estados Unidos los destruye utilizando bombas atómicas. ¿Es casualidad? Bueno, podría serlo, pero es que aquí yo esto he hecho un pequeñito resumen, pero si cogemos el libro y leemos específicamente ese capítulo, es, por no decir calcado a lo que cuenta en el propio documental, ¿no? Tú ya te ha quedado claro que es a lo que yo me refería cuando decía que sí, no voy a decir copiar, pero sí, había recibido una inspiración muy se ha basado un poquito en... Sí, es evidente, ¿no? Y bueno, ya antes de finalizar, pues y dejando a un lado este documental, ¿vale? ¿Crees que es posible que en la Luna existan bases de humanos o bases militares de algunos de nuestros ejércitos? Bueno, cuando digo algunos, evidentemente sabemos todos a qué me refiero, ¿no? Porque de tener posibilidades solo hay China, Rusia y Estados Unidos. Ahora mismo, que yo sepa. Pues no lo sé, porque ahora no sé.
Porque como ya te digo que yo no me creo que llegáramos a la Luna, en principio, por lo menos como se nos contó. Sí, vamos a ver. Entonces, no Sí sé. llegamos, pero no sé, hay cosas que no No sé. cuadran. Yo ahora últimamente estoy viendo mucho de tierraplanismo y como ahí te dicen que es imposible salir de la Luna, o sea, de la Luna de la Tierra, también, bueno, pero me da mis dudas también. Bueno, Hay sí. cosas que te cuentan que dices, oye, pues puede ser verdad. No sé, hay que investigarlo más. Claro, pero a ver, sí, está muy de moda además, Sí, sobre todo en ahora Estados mismo- Unidos, el tema de la tierra plana. De hecho, hay hasta una asociación y demás. Sí, sí. Por eso ahora estoy viendo muchas cosas de ello. Pero a mí muchas de esas cosas, como esta, por ejemplo, de la tierra plana, creo que más que divulgar la posible verdad o una alternativa de cómo, en este caso, cómo es la Tierra, ¿no? Qué forma tiene o cómo es. Yo creo que es más para desprestigiar, desde luego, ciertas, y esto lo hemos hablado, ciertas investigaciones serias o simplemente desinformar, ¿no? Sí, Volver también puede locos ser. a la gente Sí. y demás. Así estamos más divididos. Sí, no, y así, pensando en, no digo en concreto esa del terraplanismo, porque bueno, tendremos que hacer un programa sobre ello, ya lo tenía yo pensado, pero nos tienen ocupados pensando en tonterías Sí, y pues, no en cosas serias, ¿verdad? sí. Entonces yo creo que muchas cosas, y esto vuelvo a repetir que lo hemos hablado en más de una ocasión, es el intentar meter gente, ¿no? Que se hacen pasar por investigadores serios de, por ejemplo, ufología y realmente son de ellos, ¿no? De este gobierno que existe y que son simplemente para desprestigiar Sí. y que no se tomen en serio. Es igual que ciertas películas y demás que han hecho y que hacen, ¿no? Y, por ejemplo, ahora estamos cada día con un aviso de hace nada, el día 23 de marzo, ¿no? Estamos en mes de Sí. marzo, el 23 de marzo iba a acabar el mundo. Bueno, Bueno, hay y- que decir que hoy estamos a día 28 de marzo y aquí no ha pasado nada. Nos iban a invadir los extraterrestres. Iba a ir los extraterrestres, iba a haber un evento Quarantine, una llamada solar, donde la tormenta solar pues crearía un evento Quarantine, ¿no? Apagarían todo, no funcionaría nada eléctrico ni nada en la Tierra y un cometa, ¿no? Un asteroide también. O sea, eran tres cosas y aquí estamos, día 28. Bueno, y iban a encontrar también dinosaurios o algo así también, ¿no? También, a lo mejor venían subido al asteroide. Porque, vamos a ver... Eso es lo que dijo el famoso viajero del tiempo este que se hizo... se ha hecho muy otra cosa famoso. igual. Y volvemos a lo mismo. Es que ahora mismo, a día de hoy, 28 de marzo del 2023, ¿cuántas personajes, porque no tienen otro calificativo, ahora mismo por internet, YouTube, TikTok, me da igual, se proclaman o dicen ser viajeros del tiempo? Sí, hay muchos. Hay un montón, Sí. pero y no se conocen. No, que uno, No, que vienen de distintos años. claro. ¿Y por qué no aciertan? Esa sería mi pregunta, ¿no? Sí, porque no aciertan nada. O sea, es que ni se absolutamente arriman. nada. Es que ni dando unas predicciones de estas, vamos a ver, así a grosso modo, como se va a hundir un barco este año, va a haber un accidente de avión, así, sin nada, que es difícil no acertar, pues Y ni así. Tal. Y lo que más me llama la atención de esta última predicción apocalíptica de ciertas personas que coincidían todas el día 23 de marzo, es que cada una de esas predicciones era totalmente distinta de la causa del fin del mundo, pero ya digo, estamos al día 28 de marzo y aquí no sucedió absolutamente nada. Entonces, muchas veces pienso, porque ya no solo esta gente autoproclamada como vidente y profetas de calamidades, sino en televisión, los medios de comunicación, la NASA incluida, siempre están con avisos que si se ha encontrado o se ha visto un asteroide,
potencialmente peligroso, que si no sé qué, que tenemos que tener precaución. O sea, siempre es como, para que me entiendas. Nos tienen que tener con miedo. Sí, pero aparte de eso, es como lo del cuento, ¿no? Que viene el lobo, que nunca viene, hasta que cuando viene nadie ha avisado, ¿no? Claro, el día que venga no nos vamos a enterar. Pues ya que te he hecho la pregunta y has respondido, yo tengo también mis dudas, no lo sé. No sé qué contestar. A ver, me explico. Que haya o que tengan el ser humano algún tipo de instalaciones en la Luna, pues tengo mis dudas. Una cosa es la tecnología que a cara del el común de los mortales, ¿no? de nosotros, los ciudadanos, nos muestran, ¿no? Y otra es la que por detrás exista, ¿no? Claro. Y entonces, con lo cual, eso, me explico, quiere decir que a lo mejor existe la posibilidad de que sí pudiera haber. Otra cosa es, y es de lo que habla el documental, es la existencia de algún tipo de ruina, de restos, de algún antiguos, de alguna civilización o que hayan quedado o que haya allí. Pues de eso creo que también algo hablamos, el tema este que comento en el programa que hicimos, especialmente hablando de la Luna, era específicamente si era hueca la Luna o era artificial en concreto. Y yo tengo dudas. Yo creo que por poder puede. Sí, no lo sé. por poder sí se podría, claro. Y desde luego de haberlas tampoco nos lo iban a decir, ¿no? No, claro. Es evidente, ¿no? Y volvemos a lo de siempre, no necesitamos saberlo. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué nos van a contar algo que no necesitamos saber, ¿no? Claro. De este documental ya poco más podemos hablar. Yo a todos los oyentes, a que nos oyen, recomendarlo. A quien no lo haya visto, pues sí, es entretenido, es curioso. Es corto, yo creo que no dura una hora ni siquiera. 50 minutos 45 minutos, 50. Y es entretenido, es curioso, es igual que el que hablamos anteriormente, Alternativa 3, es del mismo estilo, aunque un poco este es posterior, ¿no? Es más moderno, pero así el mismo corte, digamos, tiene, y está interesante, es curioso, es uno de estos nuevos Monumentari, ¿no? Sí, para verlo, pues, bueno, plan a ver, siempre entretenimiento. Puedes también sacar cosas, ¿no? Yo saco ideas de todo lo que veo, casi todo lo que veo o leo. Depende de cada uno, ¿no? Lo que sí yo recomiendo a todos, yo creo que alguna vez lo he dicho en el programa, vosotros que me conocéis, tú y Ricardo, lo sabéis, que yo digo, sabéis que yo no creo nada de lo que veo, de lo que leo, y comparo, busco y no me quedo con nada en concreto. Yo soy como lo que dejó escrito Einstein a su hija, ¿no? En la carta, que es nunca sigas ni a nada ni a nadie, ¿no? Yo eso lo llevo por bandera, ¿no? Como un emblema para no fiarme de nadie ni de nada, ¿no? Me parece absurdo y de gente con poca personalidad, eso. Y en lo de creerse así al primer todo lo que nos dicen o lo que leemos o sin comprobarlo, sin constatar que es cierta los datos o la información que nos dan, ahora mismo, a día de hoy, me parece un poco de ser inconsciente. ¿Por qué digo esto? Porque hay a veces que nos meten miedo, como tú has dicho, Óscar, nos meten miedo y hay ciertas noticias que pueden crear, pues, de hecho ha habido, ¿no? Que han creado, pues, alarma, incluso algún problema, ¿no? Social en algún país. Claro. Y aquí en España ha sucedido en alguna ocasión. Con lo cual hay que, ahora mismo que tiene todo el mundo acceso a poder decir, escribir, informar, ¿vale? Pues hay que tener cuidado con lo que tomamos como cierto. Claro.
hay que tamizar mucho aquello que nos dicen, sobre todo en redes como, porque tú, Óscar, es que eres muy de TikTok. No, ahora que lo veo, antes no lo usaba. Me mandas a veces vídeos que yo luego te digo, madre mía de mi vida. A ver, algunos te lo mando pues por eso, porque vaya... Pero hay verdaderas barbaridades. Sí, claro, hay de todo, por eso. Ya, pero al igual que yo, que te digo luego, que hay algunos que te he dicho, espérate, que lo compruebo y tal, y luego hemos vuelto a hablar y te he dicho, pues es tal. Pues hay gente que no comprueba, no hacen como en este caso como yo, que va a ver si eso es cierto o no, y tal cual se lo creen. No, hay algunos, claro, encima, directamente se lo creen. Claro, y encima lo comparten, entonces eso crece exponencialmente, se va distribuyendo, y claro, es increíble lo que... Y ya te digo, tú me has mandado algunas cosas que son, digo, madrecita del amor. Es absurdo incluso. Bueno, siempre hay quien compra, con lo cual, como yo digo, ¿no? Pues espero que haya gustado a nuestros oyentes el programa. Ya sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros en cualquiera de las redes sociales como Instagram o Facebook, y que también lo podéis hacer en la zona de comentarios que hay, que tenéis en cualquiera de las plataformas donde se alojan nuestros podcasts. Y en el correo electrónico. Sí, es verdad, cierto. Gracias por recordármelo, puesto que ya se me había ido totalmente de la cabeza. Podéis escribirnos también para cualquier cosa que queráis a nuestro correo, a la jaula de Pandora @gmail.com. Sí. Muy bien, pues ya solo me queda despedirme de ti. Bueno, ya hasta el próximo programa. Efectivamente, esperemos que sea un programa. Buscaré algo interesante para compartir con todos los que nos oyen. Y a ver si viene el compi. Sí, o esperemos que esté nuestro compañero Ricardo en el próximo programa. Bien, y como siempre, antes de despedirme de vosotros, oyentes, una frase. La frase con la que hoy me gustaría despedirme de todos los oyentes no es una frase escrita por ningún filósofo, no fue escrita por un poeta, ni por esta gente considerada pensadores. La dijo un actor. Y ese actor, ya fallecido en tristes circunstancias, además, no es ni más ni menos que Robbie Williams, quien en una ocasión dijo: en un mundo lleno de mentiras, la boca que se atreve a decir verdades se convierte en el arma más perseguida. ¡Qué verdad!, dijo Robbie Williams. Soy Javier Díaz, gracias por escuchar La Jaula de Pandora. Hasta pronto. You can tell the seasons are changing because Ty's Outdoor Power and Service has an epic fall cleanup sale going on right now. You'll find end-of-season deals on mowers along with seasonal savings on snow removal equipment that'll have you ready for old man winter. Now's the time to pick up what you need to keep driveways clear and parking lots safe. Put together your equipment wish list and head down to Ty's Outdoor Power and Service for a fall cleanup sale like no other. For a limited time only, see store for details.